Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edith García Zaragoza. Voy a exponer el tema de formas de gobierno en México. Es mi TIC, es mi trabajo integrador del profesor Lee Guadalupe Pérez Monter. Nuestra asignatura es Teoría del Estado. Vamos a explicar este tema. Primero que nada vamos a entender qué es el gobierno, qué es una estructura que va a formar la forma de organización que tiene un Estado. En México han pasado por muchas formas de gobierno. Vamos a tratar en cada una de las diapositivas para que puedan entender más o menos cómo es que se ha ido modificando esta forma de gobierno en México. Vamos a empezar con la primera. Yo decidí poner desde el principio para que más o menos podamos entender cómo se fue construyendo la forma de gobierno actual de México. La primera fue la época prehispánica, tuvo muchas influencias en lo que son las culturas. México se incorporó dentro de lo que es su territorio, donde había muchas etnias con diferentes formas de cultura. Entre ellas estaban las olmecas, las mayas, las chichimecas y las aztecas. Cada una de ellas tenía sus características particulares. Una de ellas, por ejemplo, las olmecas tenían un gobierno que era teocrático, quiere decir que estaba basado en dioses y por lo tanto ellos eran como que los supremos y los que regían y los que decían qué hacer y qué no hacer. Los mayas tenían divisiones de clases sociales. Ellos empezaban a pesar de que no había un estado como el que ahora lo conocemos, dentro de este tipo de culturas como es la maya, ya tenían clases sociales, había pagos de tributos, es decir, ellos ya tenían una ley en la que permitía el pago de tributos. Los chichimecas, que eran recolectores, tenían una forma de vida que era la del jefe de familia. Las aztecas, que era un pago de tributos también, tenían clases sociales, y era un emperador denominado Tlatoani. Todas estas formas tenían un tinte de absolutismo, puesto que cada una tenía un solo gobernante y el que decidía qué hacer. Después de ello pasamos a lo que fue la Nueva España, cuando antes de que nos conquistaran, teníamos esas formas de gobierno que eran prehispánicas. Cuando nos conquistan, pues se vuelve lo que es la Nueva España. En México tenía que es un estado que estaba basado y totalmente regido de lo que decía el rey, que era el rey de España. Entonces, por lo tanto, era una monarquía, se regía por reyes. Todas las tierras que se gobernaban y que se iban separando y especificando en el territorio mexicano, pues obviamente los iba dando el rey por medio de avanzadas, adelantos, o por las encomiendas, que eran cuando los mandaban y gobernaban por una parte teocrática de lo que es el catolicismo. Entonces, pero totalmente lo que es México se gobernaba por lo que era una monarquía. Después tenemos lo que es la independencia de México. Después de esa monarquía que teníamos por parte de España, nosotros nos independizamos. Se las voy a dividir en varias secciones y vamos a ir entendiendo cómo fueron las formas de gobierno en México después de la independencia. México, el ACA fue mucho de transición. En ella fue la primera, tuvimos un primer imperio. Cuando nos independizamos fue por Agustín Iturbide. Él se caracteriza porque es una autonomía supuestamente, pero aún así teníamos influencia de España, aunque recae en el poder en un solo individuo. Al final de cuentas él tomaba las decisiones de qué hacer y qué no hacer, aunque se bosquejaba de que quería dividir los poderes. Después de ello tuvimos una que se llamaba República Federal, fue en 1824. Ahí se empezaban a esbozar en esa constitución la división de los poderes, y las primeras división de esa forma de gobierno fueron los tributarios, que eran 9 presidentes, y lo que son los otros que son soberanos de los estados. Después de esta República Federal pasa una república centralista que es gobernada por Santa Anna. En esto él centra el poder y la tendencia es totalmente conservadora. Nosotros podemos ver aquí que de diferentes repúblicas era el diferente gobierno que estaba en México. Primero era federal, luego era centralista. Casi siempre en México lo que pasó fue de un gobierno a otro, de un gobierno liberal a uno conservador, así es como se fue manejando. Entonces, primer imperio, república federal, luego una centralista. Después de ello tuvimos otra vez otro federalismo, en el que se gobierna con la Constitución de 1854. Cabe recabar que por eso es federal. Ahorita vamos a explicar el por qué, porque al final de cuentas siempre se basaba en una constitución. En este caso la de 1857, al final de cuentas es la segunda república que tenemos con federalismo en México. Después hay un segundo imperio, nos lo vuelven a quitar nuestra forma de gobierno en México, y lo que vienen a poner es a Maximiliano de Habsburgo,
que es un poder en un solo individuo, vienen de parte francesa, nos invaden los franceses y por lo tanto imponen esa forma de gobierno. Él forma un imperio que tenía muchas ideas liberales, es apoyado por los conservadores. Al final de cuentas, él da la libertad de culto, crea el primer registro civil y la protección a los trabajadores. Realmente sí era un imperio, pero él tenía ideas muy liberales, aunque se seguía rigiendo por lo que era el emperador en ese tiempo, Napoleón. Después viene lo que es la República Restaurada, Benito Juárez, viene lo que es la no reelección, e instala nuevamente la Constitución de 1857 y se vuelve una forma de gobierno que es federalista y basada en una constitución, salvaguardando garantías. Después viene otra vez el porfiriato, se derroca a Benito Juárez, viene lo que es el porfiriato, él trae unos tintes de que quiere hacer las cosas bien y instaurar una forma de gobierno en la cual pues todos tendrían garantías, nada más que él pues yo creo que cae un poco en lo que es el absolutismo. Gobierna alrededor de 30 años, sí divide los poderes, pero al final de cuentas él seguía siendo el que decía qué hacer y qué no hacer. Desarrolla lo que es la Secretaría de Comunicaciones, él desarrolla lo que es el ferrocarril, pero pues obviamente él de todos modos tenía como un tinte de absolutismo y de poder absoluto en los poderes. Y por último pues llega lo que es Venustiano Carranza en 1917, él hace lo que es la división totalmente de los poderes, crea lo que es nuestra Constitución que actualmente nos rige. Se fundan más lo que son las garantías, la parte dogmática, la parte orgánica. La dogmática donde se establecen lo que son las garantías individuales, los derechos, bueno, que no se llaman garantías individuales, se llaman derechos humanos. También hay poco de garantías, y la parte orgánica, que es lo que el Estado, cómo se forma y cómo se organiza. Esta es la que actualmente nos rige. La Constitución de 1917 es, al final de cuentas, ella es en su artículo 40, que es lo que le comentaba, después de todo ese proceso para llegar a nuestro actual gobierno y las diferentes formas de gobiernos en México, el artículo 40 nos dice de la Constitución todo eso. Es una república representativa, porque les decía que al final de cuentas es una república que tiene estados, democrática porque los poderes los elegimos nosotros en el pueblo, es laica porque no tiene ninguna religión ni favorece a ninguna, y es federal como otros deberías porque tiene una constitución que la rige, y compuesta por estados libres y soberanos que al final de cuentas ellos también los legislan de acuerdo a los atributos que necesita la sociedad. También en el artículo 49 aparece lo que es la división de los poderes. Ahí sí ya aparece bien lo que es la división, sus facultades de cada uno, sus atributos, y sin chocar entre ellos aparece el poder ejecutivo, que es nuestro presidente, de la República. También aparece el poder judicial, que son los magistrados y la Suprema Corte de Justicia, entre otros, que están tribunales. El poder legislativo, que son las cámaras que se encargan de hacer nuestras leyes. Bueno, al final, tengo esta reflexión que dice: la actual forma de gobierno de México es el resultado de muchas batallas libradas para poder tener los derechos, garantías y la forma de organización del Estado. Al final de cuentas, lo que quiero que se lleven en esta exposición es que las formas de gobierno en México pasaron de una en otra, y si no hubiesen pasado, pues nunca aprenderíamos cómo realmente llevar a cabo una forma de gobierno que nos apoya a todos, que distribuya garantías, que esparza derechos y que sea justa con todos. Pasaron muchos, se los expliqué muy rápido, pero fueron años y años de trabajar la Constitución, de ir y venir de una forma de gobierno a otra en México, pero bueno, al final se ha logrado instaurar lo que es la Constitución de 1917, que es la que nos rige, de Venustiano Carranza, y bueno, al final de cuentas nos ha dado ese privilegio que gozamos nosotros de vivir en un gobierno que es democrático, laico, representativo, y que somos una república que el pueblo tiene la soberanía total de ello. Bueno, pues hasta aquí mi presentación, espero que les haya gustado, que haya llegado hasta el final y que les haya dejado un aprendizaje. Muchas gracias.